Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder tener un nuevo miércoles de enseñanza. Amén. La verdad que el Señor es fiel, es grande, es el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos protege. Bueno, estamos llegando prácticamente ya al final de este tema principal, que es el llamado de Dios para el creyente. Ese ha sido el tema principal que se dividió o se ha dividido en tres partes: las bendiciones de Dios, el conocimiento de Dios, y hoy la parte final que vamos a ver, que es el poder de Dios. Está en Efesios 1 del 19 al 23. Allí es donde estamos y ahí culminaríamos este tema principal, que es el plan de Dios para el creyente. Pero para poder entender estos tres, vimos como segunda enseñanza el llamado de Dios. ¿A qué nos ha llamado Dios? Bueno, a que seamos fieles y santos, ¿verdad? Y cuando somos fieles y santos, pues entonces recibimos las bendiciones, recibimos o obtenemos ese conocimiento que es por medio de la sabiduría, la revelación o el espíritu de revelación. Y hoy vamos a ver el poder de Dios. Y esto está en el Efesios 1, 19 al 23. Así que con la ayuda del Señor espero que podamos ver como los temas a poder estudiar este día, o los puntos principales sería el poder de Dios, el poder que resucitó de entre los muertos, el poder que lo hizo ascender al cielo y lo colocó a la diestra de Dios, el poder que exaltó a Cristo por encima de todas las criaturas en este mundo y en el próximo, y como por último, el poder que lo exaltó como la cabeza suprema de la iglesia. Si el Señor nos permite y nos da tiempo, pues lo estudiamos hoy, y si no, lo continuamos el siguiente miércoles. Acompáñeme por favor a Efesios 1 y vamos a leer del 19 al 23. Recuerde, hoy es el poder de Dios. Y en estos versículos está la demostración de la exaltación de Cristo. Está esta demostración o el poder demostrado de la exaltación de Cristo. Dice la palabra: y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Mire qué importante es esto: los que creemos, no que a los que nos han lavado el cerebro, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que quiere interferir. Amén y amén. Fíjese que este pasaje trata un tema que es muy necesario para nuestro conocimiento, y es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque si los hombres alguna vez necesitaron algo, si usted y yo en algún momento hemos necesitado, ha sido el poder de Dios en nuestras vidas. Porque el poder de Dios es el que contesta, el que abre puertas, el que obra milagros, el que sana, etc. Ese es el poder de Dios, el que nos libra de una situación difícil o complicada. Si los hombres han sido atrapados por la maldad y la vergüenza, por el resentimiento, el odio, la lujuria, la inmoralidad, cuántos maldicen, se enojan, cuántos roban, asaltan, ya sea por la guerra o por el simple hecho de asesinar, por el egoísmo, la codicia, la división y la rivalidad. ¿Cuántos han experimentado una desilusión, como también el vicio? Que esto muchas veces ha sido por el aburrimiento o por la falta
de propósito en sus vidas. Entonces, es ahora que usted y yo, que las personas, que los hombres necesitan no urgente, yo diría desesperadamente, el poder de Dios para que pueda ayudarlos como nos ayudó a nosotros en nuestras vidas y así para corregir los males que hay en la sociedad. Porque vivimos en un tiempo y me voy a referir en general, hermanos, no me voy a referir a ningún país en específico y a ninguna sociedad. Cuando yo diga vivimos en una sociedad, estoy hablando de que esto es general, porque no hay ni un país perfecto, ni una sociedad perfecta. Muchos probablemente tienen una cara de que son buenos, que tienen un montón de cosas, pero detrás hay muchas cosas de inmoralidad que muchas veces no es lo que sucede. Entonces nadie se salva. Entonces necesitamos el poder de Dios para corregir los errores, los males en nuestras almas, en nuestras vidas, como también la de la sociedad. Y esto es en general, todos los países, el mundo completo. Entonces, esta novedad se mantiene, porque para cuando nosotros aceptamos al Señor, fue novedad para nosotros. Cuando lo entendimos fue una novedad y sigue siendo una novedad porque es una buena nueva para salvación, una buena nueva para aquellos que se van salvando, aquellos que se van acercando a Cristo. Y entonces esta gloriosa buena nueva es ese poder que se ofrece a los hombres, que solo se da si se acepta a Jesucristo como Salvador. Muchos hablan, cuando oyen esto, es que este poder solo es para aquellos que lo aceptan. Pareciera que esto le quieren llamar una secta. No es ninguna secta. ¿Por qué razón? Porque una persona acepte o no quiere aceptar al Señor, se le permite estar dentro de la congregación. Personas que no se quieren bautizar, se les permite. Entonces, no está escondido o no está privado para alguien, sino que al contrario. Entonces, pero eso sí, el poder experimentar este poder de Dios solo es para aquel que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Él ha prometido su poder para todos los que creen, para los creyentes, para los que son hijos. Entonces, pero también sucede que hay muchas cosas que mientras tengamos una mente natural, no lo vamos a entender. Porque en un tiempo nosotros teníamos una mente natural y creíamos que esto era locura, mentira. Pero vino esa misericordia de Dios, vino esa gracia sobre nuestras vidas que nos alcanza, aceptamos al Señor y ahora eso ha sido revelado para nosotros. Entonces, estos versículos del 19 al 23 son parte de todo lo que Pablo escribe a la carta de la iglesia que está en Éfeso. Recuerde que a estos probablemente no los conocía porque había oído. Pero qué importante, ¿verdad? Qué misericordia, qué bendición, porque esta carta también es para nosotros. Entonces, podríamos decir que es una carta oración de Pablo para la iglesia. Y entonces él está orando para que todos los creyentes que estaban en Éfeso lleguen a conocer a Dios en forma personal. La carta va dirigida para los creyentes. Y nosotros cuando aceptamos al Señor, entonces esa carta se volvió también para nosotros. Pero el propósito de Pablo es que los creyentes conozcan tanto aquellos, usted y yo, como los que han de venir, de una forma personal e íntima al Señor. Porque Dios entrega su poder a los que verdaderamente van a conocerlo. El Señor les dijo, y recibiréis poder. ¿Pero qué fue ese poder? El Espíritu Santo. Entonces, ese poder es Dios, es una parte de Dios en nuestras vidas.
Entonces, ese poder de Dios lo tiene usted y lo tengo yo en el momento que aceptamos al Señor. Pero es importante conocer a Dios. Esa es la clave para poder recibir, para poder activar o para poder hacer efectivo el poder de Dios. Este domingo pasado, pues la meditación era la oración eficaz del justo. ¿Cuántos de nosotros oramos y la oración nuestra no es eficaz? ¿Por qué no es eficaz? Bueno, usted quiere saberlo y si no escuchó la enseñanza del domingo, yo le invito a que le escuche. Vamos al primer punto, el poder de Dios. Efesios 1, versículo 19. Efesios 1, versículo 19. Dice la palabra, y la cual supereminente grandeza de su poder, oiga, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, cuando un creyente realmente conoce a Dios, experimenta poder, el poder de Dios mismo. Ahora, veamos cómo se describe este poder de Dios. Es super eminente, viene de uperbayón. Esto quiere decir excedente, sin límites, inconmensurable. No puede medirse por lo grande que es, más allá de toda la imaginación, porque usted puede decir grande, pero viene usted o yo, que muchas veces lo que hacemos es decimos, bueno, ¿será tan grande como la casa, como el estado, o el departamento, como el país, como un continente, como la tierra, como el universo? Pero es todavía más grande que el universo. Entonces dice que es, y dice, y cual la supereminente grandeza es grande, de megatos. Esto es poderoso, explosivo y sin medida. Esta es la palabra de donde proviene la palabra megatón. En hebreo es megatos, perdón, porque creo que lo dije mal, megatón, que mide explosivos atómicos. Entonces, cuando se habla de una bomba atómica, no sé si también con una bomba nuclear, porque desconozco, pero se habla en megatones. Entonces, imaginémonos el poder de Dios, lo explosivo que es. Porque el poder de Dios viene a quebrar, a destruir todo aquello que impedía que nuestro corazón era de piedra, se volviera de carne. Entonces, hay algo que tiene que quedar muy claro, y es que el poder de Dios está orientado hacia nosotros. Es decir, que Dios toma su poder y lo extiende, lo presenta y lo pone a disposición del creyente. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que Dios hizo por Cristo. Amén. Acompáñeme ahí mismo, Efesios 1:20. Efesios 1:20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo lo hizo Dios? El primer punto era el poder de Dios. Ya vimos, ¿verdad? Que es inconmensurable, grandeza, donde viene megatón, explosivo. Ahora, segundo punto, el poder que resucitó de entre los muertos, la cual, Efesios 1:20, la cual operó en Cristo. ¿A qué nivel? Que lo resucitó de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.
Hermanos, nadie puede resucitar a nadie, excepto el Señor. Él tiene vida. Y el poder de Él, aquellos que ya duermen, lo van a experimentar cuando sean transformados, cuando sean resucitados para la transformación. Entonces, los creyentes debemos experimentar el poder de Dios, el mismo poder que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos. Pero muchas veces nosotros no somos, ¿cómo decirle?, deseosos o anhelamos. Fíjese que, corrijo lo que quiero decir. Queremos el poder de Dios sin ningún esfuerzo. Las dos enseñanzas anteriores ha sido el conocimiento de Dios. Queremos el poder de Dios, pero no nos tomamos el tiempo para conocerlo a Él. Y en la introducción yo dije que para poder ejecutar, utilizar este poder, yo necesito conocerlo a Él de una forma personal e íntima. Entonces muchas veces este poder que está en nosotros no es utilizado. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento, porque no queremos tomar el tiempo para sentarnos, estudiar, aprender más, escuchar de su palabra, orar, etc. Entonces, imagine el enorme poder que se necesita para resucitar a una persona de entre los muertos. Y el 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Entonces, Dios usó ese poder cuando resucita a Jesucristo. Acompáñenme, vamos a leer algunas citas. Hechos 2, del 23 al 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ve que ahora ya no nos es extraño, leemos el conocimiento de Dios, porque ya lo vimos, ya lo estudiamos. Y entonces ahora estamos viendo esto, ¿verdad? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. La muerte no pudo retenerlo. Ese es el poder de Dios, en que la muerte no pudo retenerlo. Y la muerte, aquel que muera antes que sea el arrebatamiento o que la iglesia sea llevada, la muerte no nos va a retener. Si es que morimos antes que sea que la iglesia sea llevada. Y si no, aquellos que han muerto al día de hoy, la muerte no los va a poder retener. Hechos 3, 14 y 15. Hechos 3, 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Recuerde que el libro de Hechos lo escribe Lucas. Y el libro de Hechos son los hechos de los apóstoles después que el Señor Jesús ha ascendido. El libro de Lucas son los hechos de Jesús aquí en la tierra. Pero aquí ya son los hechos que hacen los apóstoles después que el Señor es ascendido. También Hechos 10, 39 al 41. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Mira, hermanos, qué increíble, ¿verdad? No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado. Y Romanos 1:4, que fue declarado hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cuál es aquí el punto importante? El punto importante, el punto para entender el poder de Dios es que Dios resucita a Jesucristo. Y Él les demostró a los hombres tres cosas. Primero, el poder de resucitar a Cristo muestra que Dios tiene el poder de conquistar todas las pruebas y tentaciones de la vida. El poder de resucitar a Cristo muestra que Dios tiene el poder de conquistar todas las pruebas y tentaciones de la vida. ¿Para qué se nos da el poder? Porque por medio de ese poder se pueden conquistar todas las pruebas y tentaciones de la vida. Entonces, cuando Dios ejercitó el poder de resucitar a Cristo, Él conquistó la prueba más poderosa que enfrenta el hombre. ¿Y cuál es esa? La muerte. Porque a la muerte, cuando ya es el tiempo, no se le puede ganar. Pero el Señor conquistó esa prueba que era la más poderosa para nosotros. Por eso, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene poder para retenerlos. Y al conquistar la muerte, Dios demostró que Él tiene el poder de conquistar cualquier prueba o tentación del hombre, cualquiera que sea esta. Entonces, ¿para qué es el poder en nosotros? Hermanos, ¿para qué es el poder entonces? ¿Cuál es ahorita este punto principal o este punto en específico? ¿Cuál es por qué tenemos este poder? Para que usted y yo podamos conquistar cualquier prueba o cualquier tentación. Oiga lo que dice Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que las tentaciones que usted y yo, o las pruebas que usted y yo podemos pasar, son humanas. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados de lo que podéis resistir. Perdón, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Quiere decir que nosotros tenemos un límite. Pues ese poder llega para que no nos pasemos de ese límite, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En cuál debilidad? En mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo me voy a dejar ir por mis debilidades. No, es que aquellas cosas que yo humanamente no puedo conquistar ni derrotar, el poder de Dios se va a hacer efectivo en mi vida. ¿Para qué? Para que pueda conquistar la prueba o la tentación que me venga. Y esto es por medio del Señor. ¿Por qué dice entonces? Para que me goce en las debilidades. Porque decir, para que me goce porque yo no podía, pero salió el poder de Dios en mi rescate y me hizo vencer la prueba o la tentación. Porque oiga lo que dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, no está hablando de que cuando soy débil al pecado y que me vuelvo practicante. No, porque cuando soy débil, cuando yo digo, Señor, no puedo más, ayúdame, entonces dice, soy fuerte. ¿Por qué razón? Porque ahí opera el poder de Dios en nuestras vidas. También, la resurrección de Jesucristo muestra que Dios tiene el poder de darle al hombre una vida nueva y el poder
vivir una vida delante de Él. Una vez que el Señor Jesús fue resucitado entre los muertos, Él no estaba viviendo su antigua vida, la vida que había tenido antes de su muerte. Era un hombre nuevo, tenía una vida nueva. Había sido resucitado entre los muertos para vivir una nueva vida delante de Dios para siempre. Anduvo delante de Dios también para siempre. Anduvo delante de Dios con una nueva vida. Porque cuando Él resucita, ya resucita glorificado. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ok, ¿qué pasa cuando el Señor viene y se encarna? Él toma una naturaleza. La naturaleza que tenía el primer Adán allá en el huerto. Esa naturaleza. Una naturaleza no caída. Pero cuando es resucitado, Él ya resucita glorificado. Entonces era un hombre nuevo, si lo podemos hablar de esta manera, tenía una vida nueva. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque usted y yo estamos todavía con este cuerpo de bajeza. Pero la palabra dice que como somos justos, es decir, hemos sido justificados, Él ya nos ve glorificados, aunque usted y yo todavía no tengamos un cuerpo glorificado. Esto se va a dar cuando si hemos muerto, resucitemos, o si estamos en vida, seamos transformados. Pero el nuevo hombre está dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. Y vestidos del nuevo hombre. Ese poder que Dios está en nosotros, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Ya en esta nueva, transformación que hubo, ¿verdad? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Porque lo tenemos a Él. Entonces, debemos de andar como Él. Andad en Él. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Tercero, el poder de resucitar a Cristo de entre los muertos demuestra que Dios tiene el poder de resucitar a los hombres de los muertos. El poder de resucitar a Cristo de entre los muertos, ese poder que lo resucita a Él, demuestra que Dios tiene el poder de resucitarnos a usted y a mí, o a la naturaleza caída de entre los muertos. Entonces, el creyente experimentará el gran poder de la resurrección de Dios y será resucitado de entre los muertos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Juan 5:28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos
como de injustos. Segunda de Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, un día que se dé la resurrección o de los que quedaron vivos, la glorificación del cuerpo, vamos a ser restaurados a aquella naturaleza que Adán perdió, a esa naturaleza. Por eso el Señor vino y estuvo en esa naturaleza y conquistó y venció las pruebas y las tentaciones para decir, bueno, tú solo no podías, tú solo no puedes. Entonces ahora voy a poner mi poder en ti, voy a poner al Espíritu Santo y ya, con el Espíritu Santo, con mi poder dentro de ti, hoy vas a poder conquistar las pruebas y las tentaciones. Y un día vamos a ser restaurados, glorificados. Ahora, tercero, el poder que lo hizo ascender al cielo y lo colocó a la diestra de Dios. Efesios 1:20. Efesios 1:20. Vamos con el tercer punto. El poder que lo hizo ascender al cielo y lo colocó a la diestra de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces no solo lo resucita, sino que ahora lo sienta a su diestra, lo coloca a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, los creyentes vamos a experimentar el poder de Dios, el mismo poder que hizo que Jesucristo ascendiera al cielo y estuviera a la diestra de Dios. Dios no solo tenía el poder para resucitar a Jesucristo, tiene el poder de llevar a Jesucristo a otra dimensión del ser, al mundo espiritual, es decir, el mundo del espíritu, porque no solo lo resucitó, no solo lo puso allí otra vez a vida. Y recuerde que Él es el primogénito de la resurrección porque es el que resucita, mas no vuelve a haber muerte. Así nosotros, si aquellos que resuciten y si los que estamos vivos somos transformados, no vamos a ver muerte. Y los que vieron muerte ya no van a volver a ver muerte. Entonces no solo lo resucita, sino que en el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, primero, lo resucita de entre los muertos. Y ese mismo poder lo sienta, lo coloca a la diestra del Padre. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Entonces, el Señor tiene un poder para llevar a Jesucristo a otra dimensión del ser, a la del mundo del espíritu. Entonces, Dios lleva consigo a Jesucristo y lo coloca a su diestra. ¿Por qué? Porque Él literalmente está allí. Su cuerpo está en el cielo, en el mundo espiritual y dimensión del ser. Veamos unos versículos, porque me gusta leer versículos, hermanos, para poder sustentar lo que estoy compartiendo. Yo espero que usted también tenga su Biblia a la mano. Lucas 22:69. Lucas 22:69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Hechos 5, 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, no solo lo resucita, sino que también lo coloca, lo traslada, lo pone a su diestra, lo sienta a su diestra. Y ahora, el cuestión del poder de Dios es muy clara. ¿Por qué? Porque Él llevó a Cristo al cielo y lo exaltó con el fin de demostrar que Él tiene el poder de llevar a los hombres al cielo y exaltarlos. Entonces, mire qué privilegio, porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo va a ser el mismo poder que resucite a aquellos que murieron en Cristo. Y el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que va a transformar a los que estén con vida. Pero como es la iglesia, entonces no solo nos va a resucitar o transformar, sino que también nos va a llevar con Él. Entonces, Él tiene la capacidad de llevar a la iglesia al cielo y exaltarlos. Es lo que vimos al principio en Efesios, cuando también veíamos, ¿verdad?, que vamos a dar a conocer el evangelio en los lugares celestiales. Juan 14, 2 y 3. Oiga, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, mire, el poder de Dios no solo es para conquistar nuestras áreas. El poder de Dios no solo es para conquistar las tentaciones y las tribulaciones o las dificultades, sino que ese mismo poder es el que nos va a resucitar o transformar, pero que también nos va a llevar al cielo y nos va a exaltar. Hechos 7. Hechos 7, 55. ...56... Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Filipenses 3, 20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por favor, semejante, no igual. Semejante. Semejante no es lo mismo que igual. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Mire qué importante, ¿verdad? Entonces, quiero quedarme hasta aquí porque el cuarto punto es el poder que exaltó a Cristo por encima de todas las criaturas en este mundo y en el próximo, y el poder que lo exaltó como la cabeza suprema de la iglesia. Lo quiero hacer despacio, pero
quiero finalizar con esto. Hermanos, el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y ese poder con ese poder lo traslada a los lugares celestiales y lo sienta a su diestra. Es ese mismo poder que un día va a resucitar a aquellos muertos o transformar a los que hayamos quedado vivos o los que estén vivos y ser llevados a su diestra también y exaltándonos. ¿Cómo conocemos entonces este poder? ¿Cómo nos damos cuenta? Por medio del conocimiento personal e íntimo con Él. Entonces, por eso es necesario que usted y yo conozcamos al Señor, para conocer su palabra, para que veamos de qué cosas sí somos capaces. Entonces, nos ha dado su poder para poder conquistar, así como Él conquistó las pruebas y las tentaciones. Amén. Padre, te doy gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Gracias por darnos de tu poder en nosotros. Gracias por darnos ese poder para poder conquistar las pruebas y las tentaciones. No es para poder pasar, es para poder conquistar. Ayúdanos a conquistar nuestra alma y así andar como tú anduviste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.